Hola, bienvenido hoy a nuestro programa, un pequeño webinar que vamos a tener hoy, en el día de hoy, que tiene que ver con el encerramiento de las personas. ¿Qué tiene que ver eso? Mucha gente tiene miedo, mucha gente tiene angustias, muchas personas no se sienten cómodos con lo que está pasando, quieren sobrevivir, pero de toda manera al mismo tiempo tienen miedos. ¿Qué está pasando exactamente? No vamos a hablar acerca de la enfermedad que puede causar, sino estamos hablando del problema psicológico que te puede causar. ¿Qué puede causar? Esta semana, el peligro de esta semana, específicamente la semana 2 y 3, normalmente es el sentimiento de culpa. ¿Qué es el sentimiento de culpa? El sentimiento de culpa es donde la gente entra a sentimientos de culpabilidad. Tú tienes la culpa, tú hiciste algo que causó eso, tú fuiste una mala persona y por eso causó eso. Eso está pasando lógicamente en estos días más de lo normal. Es un factor, la culpa es un factor muy normal del ser humano, pero cuando hay encerramientos y cosas así, lógicamente aumenta mucho más la culpa que en tiempos reales, porque cuando tú puedes caminar a la calle, entonces tú vas al parque, sientes en el parque, te cambia la idea en el parque, puedes ir al centro comercial, compras cosas. La mayoría de la gente cuando compran cosas, exactamente por eso compran cosas, para aliviarse, para sentirse diferente. Entonces cuando no puedes salir y estás encerrado, lógicamente te aumenta la culpa y comienzas a tener sensaciones de contar a las demás personas cosas que has hecho en tu vida y que realmente no deberías contar. Uno no cuenta todo lo que uno ha hecho en la vida. ¿Por qué? Tú estás bien en una relación afectiva en este momento y tú crees que a esta persona tú puedes contar absolutamente todo lo que tú quieres contar. Listo, perfecto. Pero siempre tienes que tener cuidado. Tú no sabes cómo estás en 10 años, en 10 meses, en 10 días con esta persona. Y en algún momento cuando tienes una pelea con la persona, lógicamente la persona después te echa en cara lo que hiciste. Te echa en la cara, es que tú hiciste eso, es que tú has tomado muchísimo, es que tú manejaste muy rápido, es que tú hiciste no sé qué. La gente cuando te quiere hacer el daño siempre te busca el quiebre. Eso sabemos todos, está claro. Te ha pasado a ti y te ha pasado a ti, ¿cierto? Entonces, es algo muy normal. El encerramiento causa esos sentimientos de culpa, porque tu mente solamente tiene ideas que están alrededor del encerramiento y la culpa. Entonces tienes que salir por 5 minutos con el perro a comprar agua, alguna cosa, y en todos los lados ves no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Entonces lógicamente te sube la culpa, y la culpa es uno de los errores y problemas más graves que puede tener una mente de un ser humano. Entonces lo más importante es que simplemente eliminar la culpa, que es muy fácil de decir, mucho más fácil de decir que de manejarlo. Cuando tienes algún sentimiento de culpa, primero entender que no vayas a contar a nadie en el entorno tuyo que tienes la culpa de esto o de aquello. Eso es lo más importante. Si te depende de la edad que tienes, y vas y cuentas que algo pasó en el colegio y que tienes que contar a tus papás lo que ha pasado, pues mire primero si realmente es lógico, es importante, es indispensable que lo vas a contar. Según lo que vas y cuentas, según eso, lógicamente, más grave de edad en edad. Si tú tienes cierta edad de 35, 45, 50 años y comienzas a manejar ciertos sentimientos de culpa, entonces puedes estar 100% seguro que es realmente por cuestiones por estar encerrado. Entonces piénsalo bien antes que lo hagas, piénsalo bien
antes que lo vas a decir o a contar. La otra persona, acuérdense que también está encerrado en este momento. Y lógicamente cuando la otra persona también está encerrado, entonces tampoco puede actuar como quiere actuar, como actúa normal. ¿Qué pasa? Los dos están encerrados, tú cuentas a tu pareja una bobada, algo que no tiene ni pie ni cabeza, sino simplemente es una culpabilidad tuya. Entonces la otra persona comienza lógicamente a maquinar, pero si hubiera pasado, pero ¿será que hizo? ¿Pero será que no hizo? ¿Pero será que ella pensó eso? ¿Será que él pensó eso? ¿Será que no sé qué? Entonces comienza exactamente allá, comienza el problema. Cuando tú das información que nadie te ha pedido, entonces esta información que nadie te ha pedido, eso se convierte en un problema y allá comienza lógicamente a maquinar la otra persona en cuestiones que no tienen nada que ver. Entonces, eso puede ser el comienzo del fin de una relación, porque tú das información que nadie ha pedido, la otra persona tiene su fantasía, también está encerrado, comienza a maquinar, pero es la verdad que me dijeron, que ya me han mentido una vez, que está pasando exactamente. Entonces, eso es el problema. Entonces, cuando tienes realmente algo que tienes que soltar, dígale cómo lo tienes que decir. No comienzas nunca con, ay, es que tengo que contarte algo. Es lo peor que puedes hacer. Puedes tomarlo de manera mucho más ligero. Ejemplo, acuérdate cuando tenía tantos años pasó esto y esto y esto. ¿Cómo contar una historia? Más drama que tú pones al asunto, más grave se vuelve eso para la otra persona. Y eso es lo que estamos buscando a evitar, más en estos momentos de encerramiento. Entonces, si tú tienes alguna cuestión que realmente tienes que contar y estás ya convencido, ya has pensado 10 veces que lo tienes que contar, que lo vas a contar y cómo lo vas a contar, entonces tienes que escucharlo primero en tu cabeza. Cuéntate a ti verbalmente cómo lo debes contar y mire si tu cuestión hace lógica o no hace lógica. ¿Hasta qué momento puede llegar eso a dañar alguna relación? Lógicamente, nunca vayas a preguntar a tus amigas o amigos si creen que lo deben hacer o no lo deben hacer. Si tienes que preguntar, pregunta a una persona que sabe de eso. Pregunta a un psicólogo, pregunta a una persona que trabaja en eso, porque ellos realmente sí tienen la idea y saben cómo funciona eso y también entienden cómo funciona y cómo reacciona la otra persona, porque muchas veces con bobadas, con cosas irrelevantes, con cosas ilógicas, te puedes hacer más daño que bien. Acuérdate que en este momento de encerramiento, lógicamente la mente de nosotros no tiene un escape. Cuando la mente no tiene escape, se comienza a inventar cosas que no son y aumenta esos inventos que no son. Entonces, seas muy lógico, seas muy claro en caso que vas a contar alguna cosa, seas claro que buscas, que quieres contar y no vayas después al lado donde no querías llegar. Claro, eso es muy importante. Busca qué buscas exactamente, qué quieres contar exactamente, qué quieres sacar de tu corazón, qué quieres sacar de la mente tuya. ¿Realmente es importante que lo quieres sacar? ¿Realmente es importante que lo sacas de tu pecho? Normalmente no, porque vas a hacer un daño después a la relación y eso no estás buscando. Si tú quieres contarlo después, cuando ya todo está normal, de circunstancias normales, y quieres contar alguna cuestión, algún episodio de tu vida que no has conocido a nadie, entonces sí lo puedes hacer, pero mientras tanto, por favor, no lo hagas.
Es un consejo que te doy, y menos en estos momentos de encerramiento. Entonces, la culpabilidad aumenta, eso está claro. Estamos en la fase 2, la semana 2 y 3 del encerramiento. Aumenta la culpabilidad, porque tú tienes la culpabilidad, tú te sientes culpable. ¿Será que mi religión? ¿Será que no fui a misa? ¿Será que alguien está castigándome? El castigo, pero ¿quién me está castigando? Dejas esas pendejadas. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Nadie te está castigando, nadie te está culpando de nada. Entonces, elimina este sentimiento, elimina exactamente este sentimiento dentro de ti. Porque simplemente es un sentimiento que te manda tu cerebro. Cuando ustedes han mirado los pensamientos, que es una cuestión nueva que tengo en YouTube, ustedes saben cómo funciona la mente de nosotros. La mente funciona con impulsos, siempre te manda impulsos. Cuando alguien te dice que no puedes salir de la casa y tú tienes ganas de salir de la casa, pero como voy a tomar un trago, ¡pum!, ya llega la culpabilidad. Ay, quisiera tomar aire fresco. Uy, el sol está tan bonito. Quiero comerme en tal sitio algo. ¡Pum!, viene la mente tuyo y te dice mal, culpable. Tienes culpabilidad. Y de esto tienes que mirar que no te dejas llevar de esta culpabilidad. Porque esta culpabilidad es la causa que te lleva exactamente a eso, lo que no quieres contar. Entonces, seas lógico cuando te llega el sentimiento de culpabilidad, e inmediatamente cuando a ti te llega el sentimiento de culpa da normalmente acá en el plexo solar, acá en el chakra de corazón, acá en la garganta te puede llegar, o simplemente es un pensamiento. Cuando es un pensamiento, es simplemente un pensamiento de negatividad, es simplemente un pensamiento que va, pum, y viene. Tiene su pico en alto y vuelve y baja, como todos los pensamientos que tenemos los seres humanos. Es un sube y baja. ¿Cuánto tiempo, lógicamente, sube y baja ese pensamiento? No lo podemos decir. Pueden ser 3 minutos, puede ser medio minuto, pueden ser media hora. Aguántalo. Haga algo que te distrae de este pensamiento. Haga el tacto. Pellízcate. Eso ya cambia la forma de pensar. Acuérdense que los hijos, cuando uno quiere cambiar el pensamiento a los hijos y quieren que sean menos irritables, más felices, entonces cosquillas durante media hora, que ríes con ellos en la cama, que los subes, los tiras, los bajas, no sé qué, pero tiene que ser 10 minutos, 1 minuto no funciona, porque ese es el tiempo que el cerebro de un niño necesita para que pueda cambiar y que puede resetearse. La mente de nosotros es mucho más rápido porque tenemos muchos impactos, mucho más impactos que nos dan cambios. Pero el encerramiento, lógicamente, nos puede causar este problemita y nos puede causar simplemente para que el sentimiento de culpa que aumenta. Y en algún momento te sientes tan mal que has hecho algo que en la vida real no es nada que has hecho. Ejemplo, que conozco muchos ejemplos, que la gente que entra en alguna cuestión en la vida, en alguna situación en la vida, y en momentos cuando están encerrados comienzan a pensar en eso en extremo, piensan en eso en exceso y comienzan a sufrir por esta situación. Entonces, cuando te da algo, simplemente repites eliminado, eliminado, eliminado. Cuando usas el eliminado, úsalo por 3 minutos, perdón, por 3 veces. 3 veces. Eliminado, eliminado, eliminado. A la tercera vez, das una pequeña pausa y vuelves y repites eliminado, eliminado, eliminado. Pausa. Eliminado, eliminado, eliminado. Lógicamente, no usas eso de eliminado, eliminado, sino tienes el pensamiento, tienes el sentimiento de culpabilidad y
con este eliminado lo usas como cuchillo, como eliminado, eliminado, eliminado. La metes adentro, en el centro del pensamiento tuyo. Descubre cuál es el sentimiento que tienes. Descubre cuál es el sentimiento de culpa que tienes. ¿Qué es la culpa exactamente? Y elimina esta culpa allá adentro. Y que ahorita, en esta semana y en la próxima semana, todos comienzan con culpas, lógicamente es normal. Y aléjate de culpar a los demás. Porque el ser humano también tiene tendencia a culpar a los demás. Quiere culpar a los demás porque, uy, ese está en la calle, uy, ese se ha tomado algo, uy, no se debe tomar no sé qué. Seguramente alguien ha estornado en el ascensor. Entonces se inventa para no sentir su propia culpabilidad, sino elimina mi culpabilidad a la culpabilidad de los demás. Entonces, allá lógicamente entra la culpabilidad a países completos. Es la culpabilidad de este país que yo tengo eso. Es la culpabilidad de este país que acá no funciona ningún negocio. Es la culpabilidad de esta raza o de esta cuestión o de esta religión o de esto no sé qué cosa. Y así comienzan lógicamente las culpabilidades que se convierten en rabias. Cuando hay rabias, estás demasiado lejos. Entonces, por favor, seas coherente, seas lógico, entiende cómo funciona la mente. Cuando una persona medio coherente entiende cómo funciona la mente y la mente a nosotros manda impulsos y simplemente impulsos y tú das el bien a ese impulso y comienzas a vivir ese impulso, lógicamente llegas en algún momento al extremo. Entonces tienes que eliminar esos impulsos que te llegan, tienes que eliminarlos. Eliminarlos es sanado, sanado, sanado o eliminado, eliminado, eliminado. O simplemente te das el terapia de tactos, terapia de superficies que he explicado muchas veces, de tocar con tu mano, porque así recibes tú unos 10.000 informaciones neutros en tu cerebro, que el cerebro tuyo en este instante tiene que eliminar las cosas negativas y tiene que ponerse neutro, porque acá recibe 10.000 impactos en este momento. Y cuando tú haces eso, durante 10 segundos, el cerebro, y después cambia las superficies, cambia la textura, cambias la temperatura. En este instante el cerebro tuyo tiene que cambiar y tiene que enfocarse en alguna cosa diferente. Y automáticamente así te cambia, lógicamente, la idea de lo que tienes. Y después te puedes reír acerca del pensamiento que tenías. Muchas veces también la gente tiene sentimientos de culpabilidad por la mañana. ¿Por qué? Por una simple razón. Por la noche se acuestan viendo el noticiero, hablan de cosas negativas y automáticamente en este momento van a tener sentimientos de culpa. Y tienes 8 horas donde la mente tuya tiene la capacidad de armar esas culpabilidades. Y por la mañana te levantas lógicamente con las culpabilidades. Más culpabilidades con cuáles te acostaste por la noche. Entonces, ese es el comportamiento como tenemos nosotros en la cabeza de nosotros. Eso lógicamente cambia la densidad del campo energético porque absolutamente todo lo que tú piensas o hablas causa energía. Eso es lógico, eso ya todo el mundo creo que entendió. Eso ya todo el mundo sabe. Cuando tú comienzas a vibrar en alto, ejemplo con Om, entonces tu campo energético cambia, ¿sí? Tu energía cambia. Cuando tú lógicamente piensas en vergüenza, en culpabilidades, entonces bajas a niveles muy, muy bajos, más te van a atacar, más inseguro te vuelvas, más difícil se vuelve todo para que vuelvas e inicias alguna cuestión positiva. Entonces lo que yo te recomiendo es bajo ninguna circunstancia te dejas afectar de
culpabilidades de cosas negativas. Entonces simplemente maneja lo positivo. Esta semana hemos puesto una meditación específicamente para las personas que están entrando a esta culpabilidad. La culpabilidad del estar encerrado, la culpabilidad de no poder pagar cosas, la culpabilidad de no hacer cosas, la culpabilidad absolutamente de todo. Ustedes inventan la culpabilidad que tengan y observan la culpabilidad, anoten la culpabilidad. ¿Qué culpabilidad tengo? ¿Por qué la tengo? ¿Por qué la tengo? Porque ninguna razón, ¿sí? Hay gente que en estas épocas se pueden meter también en cuestiones como echan 10 años para atrás y comienzan a sufrir que cuando su papá dijo no sé qué cosa, entonces se sentían culpables. Y en este momento aumenta la culpabilidad. Entonces, mucho cuidado con estas cosas. Mucho cuidado en estos momentos de culpabilidades. Trata de mantener un estado de vida normal, siempre con responsabilidades, siempre lógicamente con oficio. Mires que tengas oficio, mires que hagas cosas al día que tienes que hacerlo, te levantas con cosas que tienes que hacer, te acuestas con cosas que tienes que hacer, que tengas un día productivo y ocupado. Eso es supremamente importante. Si tú simplemente te vas y te recuestas y miras televisión todo el largo día, lógicamente vas a sufrir absolutamente de todas las cosas que puede sufrir un ser humano encerrado. Eso es normal. Entonces, te recomiendo tenga oficio, tenga cosas que hacer, maneja cosas que hacer, encuéntrate a ti mismo, aprende cosas nuevas, métete en cursos, que hay tantos cursos online ahora, te puedes aprender muchas cosas que de momento te dices no me sirve, pero más adelante te pueden servir, porque en este instante, después de una crisis de eso, uno nunca sabe a dónde se va el mundo. Entonces aprende cosas interesantes, cosas que te pueden servir para después. Y para no tener culpabilidades, elimínalos cuando te llegan. Para eso es el webinar de hoy. Espero que disfrutaron este webinar y si tienen más preguntas, lógicamente como siempre, pueden preguntar en las redes, en el WhatsApp. Tenemos WhatsApp de España, tenemos WhatsApp de Colombia, tenemos Instagram, tenemos Facebook, YouTube, todos esos, tenemos nuestra propia app y allá en todos los lados pueden hacer preguntas, pueden llamar, simplemente pueden preguntar si algo no está muy claro. Y les deseo un feliz día y aprendan lo que hemos hablado hoy. Suerte.